Bien, hoy vamos a tocar el tema sobre microcontroladores, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre los microcontroladores, que son, en las fallas que pueden tener algunos microcontroladores muertos, más o menos cómo poder localizar una falla o dónde ocasiona la falla un microcontrolador, y bueno, y cómo funciona. Mi nombre es Fabio Hernández, soy profesor en electrónica y en Arduino. Doy clase presencial en la localidad de Monte Grande, en el aula de Lucas. En la descripción de abajo dejaría el link del blog del aula, para que uno pueda entrar y ver los temarios. Hay algunos videos inclusive, y dónde está el aula y todo eso, ¿sí? Bien, bueno, bien, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un chip en lo cual podemos programar un pequeño programita y hacer lo que cumpla X función, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro un microcontrolador, en sí no cumple ninguna función. Es como tener una computadora sin el sistema operativo o sin la BIOS. La enchufo, prende, pero no hace nada. En la computadora lo que tiene es que cuando la enchufo y enciende, me arranca la BIOS. El microprocesador lee la BIOS y me tira la información que tiene la BIOS. En cambio esto no hace absolutamente nada, ¿sí? Un microcontrolador, lo que tenemos dentro son puertos de entradas y salidas. Tenemos memoria RAM, memoria EPROM, una unidad de procesamiento, tenemos el reloj, tenemos convertidores analógicos digitales y bueno, hay una serie de cositas más también. Sí, hay muchas variedades de microcontroladores, hay muchas variedades, hay de los más simples a los más complejos, en lo cual uno en los momentos de reparaciones o diseño van a encontrar que hay cantidades de variedad de microcontroladores. Igual no voy a estar tan no voy a estar detallando en este video, por ejemplo, no voy a estar detallando qué es lo que tiene en forma muy detallada un microcontrolador, ya que es un video introductorio como para poder puedan entender a aquellas personas que no todavía tienen muy pequeño conocimiento de electrónica o están estudiando. Bueno, también les pueden servir para aquellos que están trabajando, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar entonces con los microcontroladores, perdón. Me confundo a veces un poquito de microcontroladores, microprocesadores, aunque hay una diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. Ahora vamos a ver cuál es la pequeña diferencia, para que vean que el microcontrolador es una computadora en miniatura. No tiene el poder de una computadora, pero es una computadora en miniatura en sí. Bien, entonces, ¿qué es un microcontrolador o una unidad de microcontrolada? ¿Sí? Un microcontrolador, que la abreviatura es MC de microcontrolador, o UC de unidad de control, o MCU, una unidad de microcontrolada, es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto por varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica.
Un microcontrolador incluye en su interior las tres etapas principales, unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, la CPU; memoria, que en este caso memoria RAM, memoria ROM, memoria RAM y memoria EPROM; y periféricos de entradas y salidas, ya sea entradas y salidas digitales o entradas y salidas analógicas. Bien, esto es lo que es un microcontrolador. Por ejemplo, acá tenemos un microcontrolador uno simple y uno que tenemos muchas conexiones, muchos terminales. Hay microcontroladores que tienen 4 terminales por lados. Hay otros que tienen 7 por lado, 8 por lado, 16 por lado, etc. En un microcontrolador lo que podemos hacer es trabajar con actuadores y con sensores. Podemos colocar cualquier tipo de sensor, como teclado, mouse, sensores analógicos, sensores digitales, sensores capacitivos, resistivos, etc. Medir tensión, medir corriente, por corriente por tensión, los sensores, y podemos, depende los sensores y la lectura del sensor, podemos actuar sobre un actuador, ya sea un motor, ya sea un parlante, ya sea un servo, un display, un LED, un foquito, etc. Fíjense que acá tenemos, en este caso, acá tenemos como actuadores, como un display, una unidad de salida. Podemos conectarlo a una PC a través de un puerto USB o a través de un puerto serial. Podemos conectarlo a través de un módulo para enlazarlo a través de una PC o a través de la red Wi-Fi. Podemos conectarlo con una interfaz para poder conectar un pendrive. Y acá tenemos sensores como ejemplo de temperatura, y podemos tener otro tipo de conectarlo con un reloj externo, como por ejemplo para saber la hora y el calendario, y así muchas cosas más. Fíjense que acá tenemos un PIC 13F8720. Fíjense en la cantidad de pines que tiene, ¿sí? Tenemos mucho más cantidad de puertos, tenemos puertos digitales y analógicos por separados, y tensiones de alimentación, reset, bueno, el clock, muchísimas cosas. Esto es válido para cualquier microcontrolador, ya sea un microcontrolador de Microchip o de Atmel o de otros fabricantes, ¿sí? Inclusive también es válido para microcontroladores, como viene en algunos equipos de electrodomésticos, como ya sea televisores o equipos de audios o línea blanca, que es de otro fabricante. A veces puede ser de Microchip o de Atmel, que prácticamente están viniendo de Atmel, que debe ser por su bajo costo. También es válido para eso también. Bien, fíjense que acá tenemos, dice MCU versus CPU, unidad central de procesamiento, que es un microprocesador de una computadora, de una PC. Y fíjense que acá tenemos un microcontrolador, ¿sí? Fíjense que dentro del microcontrolador nosotros tenemos el oscilador, el convertidor analógico digital, tenemos el microprocesador, que es este CPU, lo tenemos aquí adentro, no con la capacidad que tiene pero bueno, tenemos una CPU, tenemos memoria RAM, tenemos memorias de programas, tenemos puertos de entradas y salidas digitales y analógicos, convertidores analógico digital, memoria EPROM, bueno, etcétera. Tenemos muchas fuentes, el reset, fuentes de reguladores para la fuente de alimentación interna,
contador de programa, etcétera. Tenemos muchísimas cosas que después veremos un poquito más adelante sobre este tema. Y en este caso, para que un microprocesador se comporte como un microcontrolador, lo que necesitamos es tener periféricos. Fíjense en que para conectarlo a un monitor necesitamos una placa de video. La memoria RAM está en forma externa, en cambio acá lo tenemos interna. Después tenemos, si queremos tener sonido, por ejemplo, necesitamos una placa de sonido. Si lo queremos conectar a Wi-Fi, necesitamos una placa para conectar a Wi-Fi. O sea, necesitamos interfaces para poder conectar a este microprocesador. Lógico, los cálculos matemáticos son más complejos, pueden hacer procesos complejos y mucho mejor que lo de un microcontrolador, ¿sí? En cambio, en un microcontrolador tenemos todo. Está bien que lo único que hace un microcontrolador es llevar el control de algo, automatizar algo, o robotizar algo, ¿sí? En cambio, con un microprocesador o una computadora, mejor dicho, que tiene sus microprocesadores y su interfaz, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer exactamente lo mismo que un microcontrolador y mucho mejor. Pero bueno, los costos, el tamaño, esto ahí se nota, se ve la diferencia. En lo que andamos en electrónica, no vamos a usar una PC, por ejemplo, para automatizar una cosa sola. Inclusive en domótica se usan microcontroladores y podemos, por ejemplo, comandar con un microprocesador, podemos comandar microcontroladores, tener comunicación con microcontroladores para que podáis llevar el control un poco más específico. Bien, ahora para que funcione, por ejemplo, el microcontrolador, necesitamos de un lenguaje de programación. Necesitamos programarlo, necesitamos meterle un programita dentro para que cumpla su función, ya sea de automatización, de robótica o de control. Necesitamos meter un programita dentro. ¿Sí? Aunque hay varios lenguajes de programación para microcontroladores, que uno puede elegir el que más le esté a gusto. En mi caso yo tengo dos lenguajes de programación para microcontrolador a mi gusto, que es el ensamblador, y luego apareció el C++ en mi vida, que me sentí obligado por los microcontroladores de Atmel, en este caso sobre Arduino. Y yo dije, bueno, si tengo que enseñar Arduino, tengo que enseñarle en C++, que es mucho más simple y más fácil de aprender que ensamblador. Yo cuando aprendí a programar microcontroladores, que en esa época no existía Arduino, si estamos hablando de los PIC, yo aprendí a base de ensamblador, que es este código, que es este lenguaje de programación. ¿Sí? Esta parte no, sino fíjense en que es todo esto. Es lo que más o menos se acercaba a un lenguaje de máquina, como muchos decían. Los valores se podían escribir en hexadecimal o en binario directamente. Pero bueno, era un poquito complejo, pero se podía aprender. Y aparte no había, aunque sea había otro lenguaje, pero bueno, en este caso yo lo vi complejo y me interesó aprenderlo. Después cuando lo aprendí vi que no era tan complejo como parecía, pero bueno, lógico, porque uno ya lo sabía usar. También se puede utilizar ese lenguaje ensamblador para programar los PIC o para programar los de Arduino o cualquier otro lenguaje o cualquier otro microcontrolador. Y después está el C++, que es otro lenguaje que es mucho más amigable, mucho más sencillo
de aprenderlo. Prácticamente son lo que utiliza Arduino, ¿sí? Y bueno, los PIC también están utilizando con el lenguaje C++ para poder programarlos. Esto es un lenguaje, es una forma de poder programar microcontroladores. Yo solamente quise poner estos dos ejemplos porque si empezamos a hablar de otros lenguajes no terminamos más. Entonces los que más o menos van a ver siempre van a ser más seguramente, y a uno que otro en ensamblador para otros microcontroladores. ¿Sí? Pero bueno, el día de hoy, si quieren aprender a programar, aprendan en C++, que es mucho más sencillo, no se van a volver locos y van a aprender rápido a programar. Aunque el otro le va a llevar un poquito más de tiempo, pero en C++ es más rápido. Hay muchos videos en YouTube que explican y bueno, yo enseño a programar Arduino en el aula de Lucas con C++, no con ensamblador. ¿Sí? Bueno, este es el lenguaje. Este es mi lenguaje. Ahora, el lenguaje hay que compilarlo. Compilarlo quiere decir que lo que hace es verificarlo, que esté todo bien, y cuando ve que está todo bien, crea un archivo con una extensión .exe, que es en hexadecimal. ¿Sí? Necesita convertir ese lenguaje en un archivo en hexadecimal. Necesita convertirlo en hexadecimal. Por eso es ahí cuando se compila. Todos microcontroladores pasa a través de la compilación y lo transforma en hexadecimal. El de Arduino también no es .ino, sino es .exe. ¿Dónde podemos encontrar el .exe de Arduino? En la carpeta temporal. En la carpeta temporal, mientras está abierto la IDE, el archivo temporal está dentro el archivo .exe está dentro de la carpeta temporal. Bien. Bueno. Después el mismo programa o otro programa, puede ser el mismo o si no otro programa, necesita, una vez que el archivo ya está compilado y pasado en hexadecimal, necesita cargarlo dentro de ¿dónde? Cargarlo dentro del microcontrolador. Entonces necesita pasarlo en hexadecimal a binario. Puede ser que utilice, por ejemplo, el de Arduino utiliza la misma IDE, o sea que una vez que lo compila lo pasa en hexadecimal y de decimal lo levanta y lo pasa en binario. Así que dentro del microcontrolador lo que se graba dentro de una memoria interna es en 0 y en 1, 0 y 1, encendido o apagado y encendido. En microcontrolador PIC es lo mismo. Tengo un lenguaje de ensamblador, pasa a hexadecimal y de hexadecimal pasa a binario, que es un archivo que se llama .bin, bin con B larga. Entonces pasamos un archivo, por ejemplo, en ensamblador creamos el programa, lo guardamos en .asm, cuando lo compilamos lo levanta y lo convierte en .exe, no ejecutable, sino hex, perdón, no .exe, sino en hexadecimal. Después, cuando lo va a grabar dentro del microcontrolador, lo levanta y lo convierte un archivo en .bin para meterlo dentro del microcontrolador. Bien, el Arduino es exactamente lo mismo, con la única diferencia que del archivo INO pasa
al archivo hexadecimal, el archivo hexadecimal a binario para meterlo dentro del microcontrolador Atmel, ¿sí? Así que tenemos 3 puntos. El punto intermedio del lenguaje de programación es el hexadecimal, el punto final es en binario, y el principio del programa, el inicio del diseño del programa, se hace en un lenguaje de programación a que sea a gusto para nosotros. En mi caso, ensamblador y C++ ahora. Bien. No sé si dejarlo hasta acá el video para no aburrirlos tampoco y no sea tan extenso, para luego seguir la segunda parte del video sobre los microcontroladores. Bueno, vamos a seguir una más. ¿Cómo funciona? Bueno, esto tiene un inicio, el programa dentro de... Este es un diagrama de flujo, se le llama diagrama de flujo. ¿Cómo funciona dentro del microcontrolador? Bueno, ¿no? Bueno, esto es sencillo. Tiene un inicio, tiene una actividad. La actividad es, por ejemplo, lectura de datos, ya sea una lectura de datos a través de un sensor o por una lectura de datos interna que ya tiene. Entonces el programa lo lleva a una decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo leyendo datos hasta encontrar el dato necesario? ¿Proceso el dato y actúo sobre un actuador? ¿O le doy fin al programa y vuelvo a iniciar de nuevo? ¿Sí? Entonces tenemos un inicio, una actividad, que la actividad depende de los datos, tenemos una decisión y tenemos un fin del programa. Esto es para cualquier microcontrolador, ¿sí? Ya sea un PIC, uno de Arduino o de un microprocesador, un microcontrolador de un equipo de audio, de un electrodoméstico, de un control remoto inclusive. Bueno, cualquier aparatito que podamos encontrar ahí, de un juguete, de un juguete, que ahora vienen todos con microcontroladores. Es exactamente lo mismo. Y esto se le llama diagrama de flujo. Cuando uno empieza a hacer, antes de empezar a hacer un programa, lo que hace primero es un diagrama de flujo. Inclusive en algunos datasheets de los microcontroladores vienen información sobre el diagrama de flujo, más si es un datasheet de un microcontrolador específico y dirigido para cierta función, ¿sí? Porque ya se vende con un programa interno, por ejemplo, como para el manejo de un microondas, el manejo específico de un equipo de audio, o el manejo específico de un televisor, o de, bueno, lo que sea. Porque a veces puedes, en este caso, por ejemplo, en un datasheet puede ser que no venga el diagrama de flujo, porque ese microcontrolador puede estar, es de uso general, o sea, no tiene nada grabado internamente, porque se puede utilizar en cualquier aparato de electrónica. Así que puede cumplir una función como para operarse en un equipo de audio, como para un televisor o para un electrodoméstico. Entonces no se sabe, y es de uso general. Entonces cuando ya el microcontrolador, si yo voy y compro un microcontrolador, por ejemplo, necesito un microcontrolador para un equipo de audio, así, bien, fenómeno, me lo coloco y funciona. Claro, porque es un microcontrolador dirigido porque ya viene con un programa interno. Si compro un microcontrolador que es de uso general, que no hay nada grabado adentro, no va a hacer absolutamente nada. Por ejemplo, en los televisores, en los LED, gran parte del programa viene aparte en una memoria flash, una EEPROM flash que está aparte. Y sí, entonces si no tenemos ese firmware cargado directamente, no hace absolutamente nada.
porque lo que necesita primero es leer el firmware, leer el sistema operativo para hacerlo arrancar. Bien, bueno, voy a cortar el video hasta acá, de cómo funciona, y luego seguimos en la segunda parte del video. Lo voy a ir, cuando ya estén todos los videos completados, ya los voy colgando, así lo pueden ir viendo y estudiando un poco. Tengo que editar el video también, ponerle un poquito de música porque si no se hace muy simple, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Si no, lo subo así como está, crudo, y listo. ¿Sí? Bueno, le mando un abrazo a todos. Espero que hayan entendido hasta ahí el tema sobre los microcontroladores. No me voy a orientar en microprocesadores, sino en microcontroladores. No me voy a orientar cómo programar un microcontrolador, sino me estoy orientando, es una introducción para que puedan ver cómo más o menos funciona un microcontrolador y qué falla podemos encontrar en un microcontrolador, ¿sí? Y cómo sabemos si un microcontrolador está muerto o está dormido, que mayormente siempre están dormidos más que muertos. Así que bueno, le mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Si quieren dar un like, den un like. Si se quieren suscribir, se pueden suscribir, no hay obligaciones. Les comento que quería comentarle que en el aula de Lucas, acá en la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en marzo se van a arrancar los cursos, el de electrónica desde cero, y Arduino 101. Arduino 101 es el lenguaje, es la programación de Arduino. O sea, el curso dura 3 meses, es una vez por semana, y cada clase dura 3 horas más o menos, 3 horas y media. No tiene costo de inscripción. En el blog están los precios, están los teléfonos para comunicarse, cómo llegar, ahí está toda la información. Si se fijan a la izquierda donde dice alumnos, cursos, creo que dice cursos, electrónica y Arduino, ahí entran ahí y ahí pueden llegar a tener más información sobre lo que les estoy comentando. Después tenemos el de electrónica de cero, ese dura 6 meses, pero tenemos electrónica básica completa, incluye electrónica digital y bueno, es teórico práctico, es una vez por semana, y cada clase dura 3 horas y media. Así que bueno, los alumnos que teníamos anterior le quedaban hasta 4 horas y media, no tenían problema. Los cursos se dictan sábado y domingo, así que los días de semana no, para no afectar la parte laboral. Colectivo que se acercan, sí, tenemos el 164 y hay otro más que no me acuerdo en este momento. Estamos muy cerca de la estación de Luis Guillón y de la estación de Monte Grande. Estamos sobre la calle Luis del Sarro, entre San Martín e Independencia. ¿Qué más? Los cursos se inicia con un mínimo de 6 alumnos. Una vez que tengamos 6 alumnos, se arranca el curso. O sea que no tenemos una fecha exacta decidida en este momento, pero una vez que ya hay 6 alumnos, ya ponemos fecha y ya arrancamos. No hay ningún problema. Bueno, le dije que no había costo de inscripción. No se necesita tener conocimiento absolutamente nada. O sea, estamos hablando en tecnología, así que tanto para Arduino como para electrónica no se necesita tener conocimiento. Bueno, después en el próximo video, si tengo algo más, les seguiré contando. Les mando un abrazo a todos y que tengan unos muy buenos días. Bye bye.